Señor. Gloria a Dios. El que sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. El que cuenta el número de las estrellas y a cada una de ellas llama por sus nombres. Porque grande es el Señor nuestro y de mucho poder, y su entendimiento es infinito. Y Él es el que exalta a los humildes levanta del polvo. Pero el que abate a los soberbios y humilla a los impíos hasta la tierra. Él es el que cubre de nubes los cielos y prepara la lluvia para la tierra. El que hace a los montes producir hierba, para dar a las bestias su mantenimiento y darle su comida a las aves del cielo. Él no se deleita en la fuerza del caballo, aunque Él fue el mismo que le dio su fuerza. Pero no se deleita en la fuerza del caballo, ni en la agilidad del hombre. Él se deleita en los que le temen y en los que esperan en su misericordia. Al Dios de los cielos, que revela los misterios, que revela lo profundo y escondido, que conoce lo que está en tinieblas y con Él mora la luz. El Dios viviente que hace maravillas en los cielos y en la tierra, y cuyo reino será un reino eterno, y su dominio por todas las edades. A Él sea la gloria desde ahora y hasta el día de la eternidad. Gloria al Señor. Hoy quiero compartirles, queridos amigos y hermanos que me escuchan, quiero compartirles un versículo que dice en Mateo capítulo 27, Mateo capítulo 27, versículo 35. Y luego harás bien en abrir tu Biblia y leer allí. Porque aunque es solo un versículo, de ahí se puede sacar mucho. Mucho para nuestra enseñanza y mucho para que conozcamos más los caminos de Dios. Bien, Mateo capítulo 27, versículo 35, dice así la palabra de nuestro Dios. Y cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes, para que se cumpliese lo dicho por el profeta: partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Amén. Y hoy, queridos amigos, quiero hablarles de la crucifixión del Señor Jesucristo. Porque algo muy importante que tenemos que saber: antes de que hubiera resurrección, tenía que haber muerte. No podía haber resurrección de entre los muertos sin primero haber muerte. Por tanto, el Hijo del Dios Santo venía a gustar, dice la Biblia en Hebreos, la muerte por todos. Y no podía haber resurrección sin muerte. No podía haber completa obediencia al Padre sin primero
hubiera completo sometimiento al Padre. Y Cristo se sometió en todo a la voluntad de nuestro Padre. No podía haber completa obediencia sin haber completo sometimiento. Cristo hubiera podido haber dicho: Padre mío, no quiero ir a la cruz. Pero Él se sometió a la voluntad del Padre. Y déjeme decirte algo: no podía haber exaltación sin primero hubiera humillación. Y el Hijo de Dios se humilló hasta lo sumo. Y como se humilló, el Padre Eterno, dice en Filipenses, lo exaltó sobre todo, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. No podía haber exaltación hasta lo sumo sin que primero el Hijo de Dios se humillara hasta tocar fondo, hasta la muerte y muerte de cruz. No podía haber gloria sin primero gustar el sufrimiento. El Hijo del Dios Eterno, antes de entrar a la gloria, tenía que padecer y sufrir antes de entrar en su gloria eterna. Y dice, cuando le hubieron crucificado, cuando Jesucristo nació en Belén de Judea, ese niño que estaba profetizado en Isaías 7:14, que decía: he aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y se llamará su nombre Emmanuel. Y la Biblia nos dice en Mateo capítulo 1, versículo 23, que Emmanuel significa Dios con nosotros. Para los que niegan la divinidad de Cristo, para los que solo creen que Él era un profeta o un maestro bueno, ese hijo que nos era dado, en Isaías 9:6 dice que un hijo nos es dado, el Hijo de Dios, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. El que estaba en la cruz era el Príncipe de paz, Shiloh, profetizado, el que traería paz a los hombres. Pero ahora el autor de la vida, que dice en Miqueas 5:2, que sus salidas eran desde el principio, desde la antigüedad. Profetizado en Miqueas 5:2, aquel cuyas salidas eran desde los días de la eternidad, desde el principio. El autor de la vida, el autor de eterna salvación para todos los que le obedecen, dice Hebreos 5:9. El que es el alfa y el omega, el principio y el fin. Apocalipsis 1:8 nos lo dice. El que es y que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Ese era el que estaba clavado allí en la cruz. El alfa y el omega, el principio y el fin. El que es la vida
el autor de ella. Todas las cosas, dice, por Él fueron hechas. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida. Y ahora estaba allí crucificado. Había extendido sus manos para ser crucificado. El que es el camino, la verdad y la vida. El camino hacia el Padre. El que es el camino a la vida eterna. El camino al perdón, a la reconciliación con Dios. Sí, el gran Rey de los reyes y Señor de los señores ahora estaba crucificado. El Rey de la gloria, nos lo dice el Salmo 24. El Rey de los santos, Apocalipsis 15. El Rey de las naciones, Malaquías capítulo 1. El Rey inmortal invisible, 1 Timoteo 1:17. Sí, el que no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, ahora estaba crucificado. Pero oye bien, querido amigo, el autor de la vida, el santo y el justo, se dejó crucificar. Como Él dijo, ¿no piensas que ahora puedo orar a mi Padre y Él me daría más de 12 legiones de ángeles? Aunque Él no necesitaba ángeles, pero si los quería, el Padre se los iba a dar. Amén, aleluya. Solo un angelito del Señor una vez vino y mató a 185,000 asirios. 185,000, solo uno. Ahora Él podía ver si quería, porque no necesitaba ni pedir ángeles. Con una palabra hubiera destruido este mundo, porque Él fue el que llamó el mundo a existencia con el poder de su palabra. La Biblia dice que por Él todas las cosas fueron hechas. Él hubiera podido haber derribado a las legiones romanas con una sola palabra. Ni siquiera, mire, ni una palabra hubiera tenido que decir. Los hubiera soplado y caen al suelo. Solo los hubiera soplado. Porque el aliento de su boca es poder. Amén. Pero Él quiso ir a la cruz. Como dice en Filipenses, se despojó a sí mismo, el cual, siendo en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Sí, amén. Aleluya. Oh, por eso dice que Dios lo exaltó hasta lo sumo. Amén, amén. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Aleluya. Vive Cristo. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Amén, amén. Pero mire, querido amigo y amiga que me escuchas, Él se dejó clavar en la cruz para redimirnos a nosotros. Aleluya. Amén, amén. Se dejó despojar de sus vestiduras. Allí se las estaban jugando, echando suertes. Le quitaron sus vestiduras. Y Él se dejó quitar las vestiduras. Aleluya. Pero se las dejó quitar para nosotros vestirnos con vestiduras de salvación. Sí, amén. Aleluya. Para cubrir nuestra desnudez Amén, amén. con su manto de justicia.
Por eso dice en Isaías 61:10, en gran manera me gozaré en Jehová, y mi alma se alegrará en mi Dios, Venga, amén. porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó con el manto de la justicia. Amén. Él se dejó despojar de sus vestiduras para vestirnos a nosotros, Venga, aleluya. para darnos vestiduras de justicia, Amén. vestiduras blancas, para presentarnos ante el Padre sin ser consumidos. Amén. Él fue, oye bien, querido amigo, Él fue humillado porque la cruz era reservada para esclavos y para asesinos y ladrones Gloria a Dios. entre los romanos, para los que cometían los peores pecados y para los esclavos. Jesucristo fue humillado y vituperado. Fue humillado para exaltarnos a nosotros a lugares celestiales en Cristo Jesús. Amén, aleluya. Efesios 1:3 Aleluya. lo dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Amén, amén. Él fue humillado para que nosotros fuésemos levantados, Amén. para que nosotros fuésemos levantados del polvo y exaltados a lugares celestiales en Cristo Jesús. Amén, aleluya. Óyelo bien, querido amigo. Él fue quebrantado. Fue quebrantado. ¿Sabe para qué fue quebrantado el Señor? Para sanarnos a nosotros. Amén. Él sufrió el quebranto. Aleluya. Isaías 53:5 dice: mas Él molido fue por nuestras rebeliones, Amén, aleluya. molido por nuestros pecados. Vive Cristo. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, Amén, amén. y por sus llagas fuimos nosotros curados. Sí, aleluya. Gloria a Dios. O sea, Él fue quebrantado para sanarnos a nosotros, Amén, aleluya. porque Él es el que sana a los quebrantados de corazón. Amén. Él es el que sana nuestras heridas, Aleluya. el que nos recoge heridos, nos trae al mesón y nos cura. Amén. Él fue quebrantado en la cruz Aleluya. para sanarnos a nosotros. Vive Cristo. Su sangre, oye bien, fue derramada en tierra para que esa sangre que caía a tierra, por medio de ella pudiéramos tener redención por su sangre, el perdón de nuestros pecados. Amén. Gloria a Dios. La sangre tenía que ser vertida para ver que hubiera perdón por medio de la fe en su sangre. Hebreos 9:22 dice: sin derramamiento de sangre no hay remisión, no hay perdón, vida por vida. Amén. Aleluya. Él fue nuestro sustituto. Nosotros habíamos quebrantado las leyes divinas. Estábamos bajo un juicio de condenación. Todo ser humano lo está porque todos han pecado. Y nuestro único escape es que Cristo viniera y fuera nuestro sustituto, tomara nuestro lugar y esa sangre fuera vertida en la cruz del Calvario. Aleluya. La sangre fue echada en tierra para que obtuviéramos a través de la fe en su sangre el perdón de pecados y la vida eterna. Amén, aleluya. El Santo de Dios, el que no había pecado, inocente, sin mancha, Ya. hecho más sublime que los cielos, estaba allí siendo crucificado por la maldad de este mundo, por pecadores que le habían dado la espalda.
Y oye bien, querido amigo, descendió a las profundidades, dice Pedro, Aleluya. descendió a la prisión de los muertos, Amén, amén. donde nosotros deberíamos ir Amén. por haber quebrantado las leyes divinas. Aleluya. Descendió a la prisión de los muertos para que nosotros no fuésemos allí. Amén. Él fue para que librarnos a nosotros. Amén. Aleluya. Pero la Biblia dice en Efesios capítulo 4, el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Amén. Resucitó victorioso. No había podido haber resurrección sin que primero hubiera muerte. El grano de trigo tenía que caer a tierra y morir para llevar mucho fruto. Amén. Aleluya. El Señor había dicho, lo pueden leer en Mateo 12, el Evangelio de Juan, capítulo 12, versículo 24. Si el grano de trigo no cae a tierra y muere, permanece solo. Él estaba hablando de sí mismo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Amén. Él era el grano de trigo que tenía que caer a tierra y morir para llevar muchos hijos a gloria. Aleluya. Él era el pan de vida, pero un pan de vida molido por nosotros. Un pan que fue molido en el molino de Dios, Aleluya. sufriendo nuestro castigo. Gloria, gloria. Para todo aquel que coma de esas boronas del pan de vida, tenga vida eterna. Amén. Aleluya. Sí, querido amigo, no podía haber victoria, óyelo bien, no podía haber victoria si no había batalla. Sin batalla no hay victoria, sin lucha no hay victoria. Pero Jesucristo enfrentó a Satanás y a sus millares de demonios, enfrentó el pecado, enfrentó las tinieblas y salió victorioso. Amén. Aleluya. Despojó, dicen Colosenses, Vive Cristo. a los principados y potestades, los exhibió públicamente y triunfó sobre ellos en la cruz. Amén. Se enfrentó a las tinieblas, él solo. Se enfrentó a los millares de demonios, él solo. Amén. Se enfrentó a la maldad de este mundo, él solo. Bueno, el Padre estaba con él y venció. Amén. Descendió a las profundidades. El mismo que descendió fue el que subió por encima de todo para llenarlo todo. Fue y predicó, dice en 1 de Pedro capítulo 3, a los espíritus encarcelados, a los que habían una vez desobedecido en la época de Noé. Fue y predicó, y al que tenía las llaves de la muerte, al diablo, le quitó las llaves de la muerte, desocupó la prisión de los muertos. Aleluya. Todos aquellos que creyeron en esas prisiones en él, los levantó de la tumba, los levantó, se los llevó con él. Aleluya. La crucifixión, Satanás pensó que había triunfado sobre el Hijo de Dios, Gloria a Cristo. pero fue la victoria más grande que ha habido en este planeta Tierra, Amén. Aleluya. porque cuando fue crucificado fue para resucitar Amén. Amén. Aleluya. y sacar a luz la vida y la inmortalidad, y para darnos esperanza, perdón y vida eterna. Amén. 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 Él fue crucificado para darnos la paz con Dios. Romanos 5:1 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios
por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén. Él fue crucificado para darnos el privilegio de llegar a ser hechos hijos de Dios. Amén. Aleluya. Hijos y hijas de Dios. Por eso dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Y luego dice, amados, ahora somos hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él. Amén. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Aleluya. Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hechos hijos de Dios. Amén. Aleluya. Él fue crucificado para hacernos hijos de Dios. Amén. Él fue crucificado para darnos la paz con Dios. Amén. Él fue crucificado para darnos el perdón y la vida eterna. Él fue crucificado para darnos acceso al Padre, para que pudiéramos algún día ver el rostro de nuestro Padre de la gloria, Aleluya. de nuestro Padre eterno. Dice en Efesios, por medio de Él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Amén. Amén. Aleluya. Tenemos entrada, la entrada que antes estaba sellada para el ser humano, porque nadie contaminado con el pecado tiene acceso al Padre. Por eso el velo del templo se rasgó de arriba abajo. Dios rompía lo que nos separaba del Dios Santo, porque al lugar santísimo solo podía entrar una vez el sumo sacerdote allí, y no sin primero haber hecho sacrificio por sus pecados y por los del pueblo. Entraba una vez al año al lugar santísimo, símbolo de la presencia de Dios. Aleluya. Pero cuando Cristo fue crucificado y murió, el velo ese se rasgó de arriba abajo. Aleluya. Jesucristo nos dio entrada a la presencia del Padre. Oh, querido amigo, y ahora en Él, en su nombre se nos anuncia el perdón y la vida eterna. Amén. Ahora podemos tener una herencia eterna, una herencia incorruptible, dice en Primera de Pedro. Una herencia incorruptible, inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros. Amén. Aleluya. Una herencia para siempre y una gloria eterna. Amén. Santo Dios. Oh, Pedro dijo que él era también participante de esa gloria venidera que iba a ser manifestada. Tú también puedes entrar en esa gloria porque Cristo padeció por nosotros. Amén. Aleluya. Cristo fue crucificado por nuestras maldades y en su nombre tenemos el perdón, acceso a Dios, vida eterna y escape del lago de fuego y de azufre. Aleluya. El juicio de Dios contra el pecador no arrepentido. El lago de fuego. Pero a través de Cristo nuestro nombre puede ser escrito en el libro de la vida para tener herencia entre los santificados, para tener perdón y vida eterna y entrada al reino glorioso de Dios y del Señor Jesucristo, para morar allí para siempre. Voy a hacer una oración de fe y de entrega para el que quiera recibir al autor de la vida, al precioso Salvador como su Señor, como su Rey, como su Dios. Él ya fue crucificado. La sangre que limpia todo pecado ya fue vertida en la cruz del Calvario. Aleluya. Él ya fue humillado para exaltarnos a nosotros, para levantarnos. Él fue quebrantado para sanarnos. Él descendió a las profundidades para librarnos a nosotros de ir allí. Sí, Él fue vituperado para
para que nosotros pudiéramos tener acceso al Padre y entrar a la gloria eterna. Amén. Aleluya. No lo desprecies, no lo ignores, porque si sigues en tu camino y llegas a morir, te pierdes, querido amigo. Así es. Gloria a Dios. Porque de tal manera amó Dios a este mundo, dice Juan 3:16, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Aleluya. Y con eso voy a hacer una oración para el que quiera recibir al precioso Salvador en su vida. Para el que quiera aplicar esa sangre de la expiación, la sangre del pacto eterno, la sangre de nuestra eterna redención, que la quiera aplicar a su vida para el perdón de pecados. Amén. Pero debes arrepentirte también, darte la media vuelta, empezar a caminar con Cristo en esta vida. Bien, si lo quieres hacer, inclina tu rostro y dile así al Señor, quien te escucha. Romanos 10 dice: con mi corazón yo creo, pero con mi boca le confieso para salvación. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Amén. Si lo quieres hacer, dile así al Señor: Él te escucha. Él te amó para librarte del lago de fuego y para darte perdón y vida eterna. No lo desprecies y no lo ignores. Amén. Invócale para salvación. Dile así: Señor Jesucristo, Señor Jesucristo, reconozco reconozco que soy un pecador que soy un pecador y que merezco tu juicio. y que merezco tu juicio. Pero creo, Señor, Pero creo, Señor, que tú eres el Hijo del Dios eterno, que tú eres el Hijo del Dios eterno, el Salvador del mundo, el Salvador del mundo, que derramaste tu que sangre derramaste tu sangre en la cruz del en Calvario la cruz del Calvario para el perdón de mis pecados para el perdón de mis y pecados para darme esperanza y para darme esperanza y tu regalo de vida y eterna. tu regalo de vida eterna. Creo que venciste sobre la muerte Creo que venciste sobre la y muerte, que resucitaste al tercer día, que resucitaste al tercer día, victorioso de entre los muertos, victorioso de entre los muertos, y que vives para que siempre. vives para siempre. Y ahora, Señor, yo me Y arrepiento. ahora, Señor, yo me arrepiento. Quiero una nueva vida. Quiero una nueva vida. Dámela, Señor. Dámela, Señor. Entra en mi vida Entra en mi vida y perdóname y perdóname todos mis pecados. todos mis pecados. Sé tú mi Señor. Sé tú mi Señor. Sé tú mi Dios. Sé tú mi Dios. Sé tú mi Salvador. Sé tú mi Salvador. Lávame en tu preciosa sangre Lávame en tu preciosa de sangre todos mis pecados. de todos mis pecados. Y escribe hoy mi Y nombre escribe hoy mi nombre en tu libro de la en vida tu libro de la vida. y salva mi alma. Salva mi alma. Renuncio a Satanás Renuncio a Satanás y a los poderes de las y a los tinieblas poderes de las tinieblas que estén operando en mi que vida. están operando en mi vida. Y someto mi vida Y someto mi vida y la rindo a ti, y la rindo a ti, Señor Jesucristo. Señor Jesucristo. Lléname de tu Espíritu Santo Lléname de tu Espíritu Santo y ayúdame y ayúdame a vivir para ti. a vivir para ti. Gracias, Padre bueno, Gracias, Padre bueno, por haber enviado a tu Hijo al por mundo haber enviado a tu Hijo al mundo en tu amor en tu amor para salvarme, para salvarme, para rescatarme para rescatarme y para darme entrada a tu presencia para darme entrada a tu presencia y a tu reino. y a tu reino. Recibo hoy tu salvación Recibo hoy tu salvación en el nombre de tu Hijo en el Jesucristo nombre de tu Hijo Jesucristo. y te doy Y gracias te doy gracias por el perdón de mis pecados. por el perdón de mis pecados. Amén Amén. y amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Si recibiste a Jesucristo, eres dichoso porque tu nombre ha sido escrito en el libro de la vida. Amén. Y ese nuevo, si entregaste tu vida a Cristo, es un nuevo trofeo de la victoria de Cristo en la cruz del Calvario. Así es. Un trofeo eres tú para su gloria. Hazte bautizar en las aguas, habla con un pastor cristiano. Dile que tú quieres caminar con Cristo, que estás arrepentido y que te quieres bautizar, y que Dios te bendiga.